¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ricardo Medina y esto es ¿Los estás atrayendo o los estás ahuyentando? Bienvenido, bienvenida. Mira, este minicurso para ministros es una revisión pastoral sobre cómo quienes trabajamos en la iglesia, ministros, discípulos, apóstoles, atraemos a otras personas a la iglesia de Cristo o las ahuyentamos de ella sin proponérnoslos. Entonces, para poder hacer eso, lo que te voy a invitar es a que revisemos nuestro quehacer, nuestro trabajo diario, que en principio está orientado a atraer gente, pero a veces sin proponérnoslo acaba sucediendo al revés. Vamos a ver cómo es que esto pasa y por qué pasa. Y también esto lo vamos a enriquecer con tres momentos claves que hemos identificado que incluyen efectivamente a la gente de la iglesia y cinco acciones desafortunadas que expulsan o ahuyentan gente de la iglesia. Este análisis que te voy a presentar no es un análisis teórico, sino está hecho a partir de las reflexiones y el discernimiento de las sesiones pastorales de escucha que hemos tenido en Houston recientemente. Y ahí te vas a encontrar patrones donde la gente está diciendo, esto me pasó a mí y me sentí incluido, esto me pasó a mí y me sentí excluido. Em, Mi intención presentándote este contenido es que tú en tu celo, en tu pasión por el trabajo pastoral que haces, seas más efectivo, acercando gente a la iglesia. O sea que lo que estés haciendo es evangelizar, proclamar la buena nueva, el querigma, la catequesis y toda la instrucción sobre cómo es nuestra fe, o la mistagogía, que son las reflexiones, la meditación y la vivencia profunda sobre los misterios que todos vivimos. Como resultado, quiero decirte que hay un aprendizaje extra que es muy interesante. Vamos a revisar la práctica de la sinodalidad aplicada a temas de inclusión y exclusión, que fue lo que hicimos en Houston, y vamos a acompañar esto con Lectio Divina, que son reflexiones que están relacionadas con lo que estamos viendo en sinodalidad. Y vamos a ver cómo tradición, sinodalidad y escritura, Lectio Divina, nos muestran que estas dos cosas están entrelazadas en la vida de la iglesia. Y espero que te resulte interesante como lo es para mí. Y te comento finalmente que este mini curso tiene 4 módulos que son independientes, pero conectados entre sí. Esto te puede dar nuevamente material de estudio como para una semana, si estás dedicado a ello. Te invitaría a que si lo estás viendo moviéndote en el tráfico o algo así, no trates de escucharlo todo al mismo tiempo, porque te puedes cansar, puede ser mucho. Y las secciones, los saltos de sección están indicados en la guía de video para que tú puedas ir directamente a la que te hace falta. Bueno, bienvenido, bienvenida. Vamos a comenzar. Bueno, si esto de trabajar en la edificación del reino te está gustando, este plan de reflexión que estoy proponiendo, te invito, dame un like o comparte el video o suscríbete para que podamos informarnos más, para que nos sea de utilidad. También me gustaría escuchar tus comentarios de qué otras cosas pueden ser interesantes para ti como ministro y que te pueda yo ir proponiendo contenido adicional. Bueno, en principio decíamos de lo que se trata es atraer gente a la iglesia. ¿A qué lo queremos atraer? La misma palabra evangelio en griego significa buenas noticias. Entonces queremos traer alegría, esperanza, calma para la gente que vive en el mundo y que a veces está agobiada por todas las cosas que pasan. Porque nosotros sabemos de la gracia de nuestro Señor que nos comunica su naturaleza divina con la nuestra, sabemos del perdón y su misericordia y sabemos ante todo la vida eterna que podemos tener en Cristo y la gloria que viene con ello. Esto sin duda son buenas noticias en todo lo que pasa en el mundo, en la realidad y a veces en nuestras propias vidas. Nos enfrentamos a la realidad y vemos cada ocasión y cada reto del mundo como una oportunidad para el amor. Y sabemos que hay una conversión en Cristo en el cual nos vamos volviendo parte de su cuerpo místico y Él se va volviendo cada vez más vigente, más claro para nosotros. Vemos nuestro trabajo en la iglesia como oportunidad para santificar el mundo gradualmente y estamos conscientes de que hay diversas jornadas espirituales y que todos vamos avanzando poco a poco. Entonces nos trae mucha energía positiva y nos dan ganas de compartirlo, porque lo vivimos nosotros también. Y entonces queremos atraer a que más gente viva esto que nosotros vivimos. Pero, pero, a veces pasa lo siguiente. Los restos del mundo muchas veces están cargados de ideología y de política. Y te das cuenta que los planteamientos no son honestos y se mete como cizaña dentro de la belleza de nuestra fe y le empieza a corroer y empiezan a sacar raja, como se dice.
empiezan a aprovechar para hacer sus tonterías y eso nos enoja. Y luego estamos convirtiendo gente, Cristo, queremos convertirnos también. Y decimos, ay, qué lento es para mí, Señor, poderme convertir poco a poco. Y qué lento es para el de enfrente. Y lo veo y veo que no está avanzando y me desespero. Eh, Vemos que el mundo se corrompe y que hay cosas que no estén bien. Y entonces, en vez de una pureza expansiva como la de nuestro Señor, nos decimos, bueno, al menos existen estos espacios sagrados que hay que defender. O sea, el tabernáculo, el santuario, el sacramento, el derecho canónico, la escritura, lo que fuera. Entonces, hablamos de defender, no tanto de expandir. Y por último, también a veces, a la hora que vamos viendo otras jornadas espirituales, observamos la nuestra. Pero no es especialmente obvio que lo nuestro sea exactamente aplicable al de enfrente. Y entonces observamos que como no lo están haciendo como nosotros lo hicimos y nos funcionó a nosotros en lo personal, llegamos a la conclusión de que el otro no le está echando ganas. Y entonces nos salen las ganas de regañarlo y decirle, no, lo tienes que hacer de otro modo. Aquí ya empezamos a perder las cosas. Y entonces los sentimientos y las emociones de calma, alegría y esperanza, más bien se conocen, se transforman, o se van gradualmente transformando en sensaciones de ansiedad, de enojo o de tristeza. La gracia, el perdón y la vida eterna son sustituidas por el pecado, la culpa y la condenación, poniéndose énfasis en todas esas cosas. Fíjate que no estoy diciendo que las cosas de la izquierda en tu pantalla, estas cosas de acá, no existan. Claro que existen, claro que hay situaciones así, pero no es el centro de la fe. Ese tipo de cosas, esos mensajes de aquí, de la izquierda, en la columna de ahuyentar, repetidos una y otra vez, efectivamente hacen que la gente se vaya. Y todos, como ministros, o que la gran mayoría de nosotros como ministros, sufrimos un poco de eso. Yo personalmente tengo que tener cuidado con no empezarme a enojar cuando veo que las ideologías y la política se van colando a nuestra fe y cuando ideólogos y políticos tratan de aprovechar esto para sus propios votos y para sus propios fines de lucro. Si me conoces, si me has visto comentar en Facebook y en otros medios sociales, sabes que esto es cierto. Por respecto al tiempo, bueno, mi jornada de conversión ha sido lenta y ha sido gracias a Cristo, sin duda. Y algunas cosas me hubiera gustado que sucedieran antes. Y algunas cosas me hubiera gustado que alguien me advirtiera y me dijera, Ricardo, cuidado, te estás metiendo en problemas. Digo, alguien, además de nuestro Señor Jesús. Y entonces a veces soy un poco ansioso en comentar y en decir, no te metas en esto. Y soy precavido. Pero eso tengo que tener cuidado porque si le empujo mucho por ahí empiezo a ahuyentar a la gente. Y empiezan a decir, oye, este cuate, qué intenso. Y así son todos los católicos. Bueno, yo de defender lo sagrado no tengo tanto problema. Yo creo que nuestro Señor expande, lleva la santidad a cualquier lado donde Él va. Y respecto a las jornadas espirituales, creo que efectivamente hay muchas. Y eso tampoco le sufro por ahí. Pero en las dos primeras, tengo que estar atento. Te preguntaría, tú que me estás escuchando, que estás viendo este video, ¿tú en qué necesitas poner atención? ¿Cuál de estas cosas te afectan y te hacen perder el buen talante? Y te hacen ver un poquito menos la luz y la vida eterna y estar más preocupado por el pecado, la culpa y la condenación. Si te están afectando, muy probablemente estás proyectando también eso en tu práctica ministerial. Ahora vamos a las herramientas en las cuales este curso se apoya. Lo primero que nada hay que comentar sobre sinodalidad y el sínodo. Sínodo es una palabra griega que significa caminos unidos. Sin, en griego, significa unido, y odos significa caminos, como síntesis, sin la unión de puntos de vista, tesis, unión de distintos puntos de vista, y odos, camino, como el odómetro de tu coche. Entonces, caminos unidos. Es decir, tú ibas por tu lado, yo voy por el mío y ahora vamos juntos. Entonces, la sinodalidad es esa capacidad que tenemos en la iglesia para escucharnos unos a otros, cómo nos está yendo en la vida de fe y caminar juntos, todos guiados por el Espíritu Santo. Fíjate qué concepto más bonito. Este concepto no lo inventó el Papa Francisco, simplemente lo retoma como una práctica y hay muchas referencias de sinodalidad. Las podemos ver en el Salmo 108, en el libro de Nehemías y por supuesto también en el Evangelio de Lucas.
Si esto te llama la atención, te invito a que tomes tu Biblia y leas el Salmo 108 o leas el capítulo 8 del libro de Nehemías o estos pasajes que te pongo aquí en el Evangelio y veas cómo la gente de la iglesia está caminando juntos y en ese caminar juntos llegan más lejos guiados por el Espíritu de nuestro Señor. Entonces, cuando hablamos de una iglesia sinodal, significa que aprendamos con mayor intención, laicos y cleros y religiosos y todos, grandes y chicos, gordos y flaquitos, a escucharnos unos a otros y desde el amor vivir en mejor comunidad y avanzar todos juntos de regreso al Padre. Esto es el trabajo comunitario de la iglesia, pasa por una escucha activa, luego por tomar acciones en relación a esa escucha. Esto es la sinodalidad. Nuestra siguiente herramienta, y ahora esto es de la escritura, es Lectio Divina. Lectio Divina, en resumidas cuentas, es un método de aproximarnos a la escritura que nos permite aprender más de ella, nos permite captar mejor su significado y también obtener mejor provecho espiritual. Lectio Divina es un método que a mí particularmente me gusta mucho para aproximar a la escritura porque integra 4 niveles de entendimiento bíblico o entendimiento del texto bíblico integrados en un solo ejercicio de una manera que es verdaderamente magistral. Eh, los niveles son el sentido literal, el semántico, el analógico y el anagógico, que te los expliqué ya en el otro video de qué es la Biblia y cómo utilizarla, pero los integra de un modo muy interesante y muy potente en un solo ejercicio que te puede tomar 15, 20 minutos hacer y funciona mejor cuando lo aplicas a un pasaje bíblico. Esos 4 niveles se traducen subsecuentemente en 4 pasos, que son la lectura, la meditación, la oración y la contemplación, que en latín son lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Este método tiene más de 1000 años que lo venimos haciendo de manera así organizada, aunque hay evidencia de mucho tiempo atrás, probablemente de la época de antes de Cristo, donde la gente utilizaba esos componentes, quizá no con esta estructura, pero ya se usaba. Entonces, Lectio Divina es el método que nos utilizamos para aproximarnos a la escritura para hoy. Entonces, aquí vemos algunas tablas, ¿no? Esta tabla, el modo fácil de acordarse de Lectio Divina es qué dice la escritura, Lectio, no qué me acuerdo que dice o qué dice otro que dice, sino tomo mi Biblia, la abro, leo en el pasaje y con cuidado y con atención voy viendo exactamente qué está diciendo el pasaje. Esto es una lectura a conciencia. Si hay palabras que no entiendo, bueno, le pregunto al doctor Google, saco mi celular y qué significa tal cosa, ¿no? Y ya que lo entiendo completamente, entonces ya hice la lectura de lleno del pasaje. Luego me pongo a meditar. ¿Qué me dice a mí el pasaje? El texto bíblico tiene la capacidad para conmoverme. Y hay ciertas frases que digo, wow, esto me lo está diciendo a mí ahorita. Esto no parece que lo hayan escrito hace 2000 años. Y entonces empiezo a revisar y digo, me está hablando a mí. Y entonces ahí yo puedo anotar algunas palabras o si tengo una hojita de apoyo puedo subrayar en la hojita de apoyo. Personalmente a mí no me gusta subrayar en la Biblia porque si empiezo a subrayar al rato voy a subrayar cada versículo y va a estar todo completamente subrayado y ya luego no lo va a servir a nadie más. Pero bueno, si a ti te funciona tener una Biblia de trabajo donde vas haciendo anotaciones, bienvenido también. Eh, el tercer paso, más allá que medité sobre qué me dice a mí la escritura, es orar. Y hago una oración espontánea a partir de lo que me dijo a mí la escritura y se lo ofrezco al Padre. Pero fíjate que no es una petición sacada de la nada, es una respuesta a la voz de nuestro Señor que me acaba de llegar a partir de la lectura y la meditación. Estoy respondiendo a lo que dice la escritura. Y una vez que respondí y elevé mi oración, quedo esperando intencionalmente y callo mi voz, callo mis emociones, callo mi mente y espero a que nuestro Señor me responda. Y eso en nuestra tradición se llama contemplación. El silencio está habitado por nuestro Señor y cuando yo le dirijo la palabra a través de la oración, Él me contesta. Y ahí el modo en que entiendo esas respuestas es a través de fruto espiritual, que hay frutos espirituales de consolación y de desolación. En otras palabras, mi alma se ensalza o mi alma se marchita o se va eh, haciendo más chiquito, dependiendo
cuál ha sido mi oración y cuál sea la palabra de nuestro Señor. Vale la pena que la desolación no necesariamente significa malo, sino también puede significar, Ricardo, cuidado, te estás metiendo en problemas. Y te puede decir, oye, María, no te vayas por allí. O Juan, le estás haciendo daño a otros, te estás haciendo daño a ti mismo. La desolación puede ser perfectamente eso. Y entonces hay que aprender que Dios nuestro Señor también nos habla con claridad y que yo puedo sacar provecho, mucho mayor provecho de la Escritura, tanto en la consolación como en la desolación. Y a partir de eso yo decido hacer cosas, que es una parte moderna que le hemos puesto a la lectio divina en algunos métodos, para que no nos quedemos pensando que consolación es simplemente una buena conclusión y regreso a hacer lo que yo estaba haciendo antes. No, los antiguos no lo entendían así. Los antiguos entendían que lógicamente la contemplación incluía la actividad posterior a mi discernimiento. Por eso los monjes benedictinos decían, ora et labora, la contemplación era en la vida constantemente, es decir, ora y trabaja. Bueno, sigamos. Bueno, entonces tengo algunas reflexiones para ti. La primera es con esta pequeña introducción de qué cosas te estás dando cuenta. ¿Qué fortalezas en tu trabajo pastoral estás encontrando? Ya sea porque se te dan mejor naturalmente o porque las has trabajado más. Y sobre tus fortalezas, ¿cómo las puedes potenciar todavía más? También te invitaría a tus debilidades o aquellas cosas donde te preocupan más, donde te puedes llevar inadvertidamente a ti y a otros en ayudarnos de la iglesia. ¿Qué cosas te están afectando? ¿Y qué puedes hacer tú al respecto? Primero para sanar tus propias heridas y luego para ayudar a otros a que vayamos en el camino, a apacentar las ovejas, a cuidar de ellas. Entonces, si te fijas, no hay eufemismo aquí. La reflexión es para ti, solo para ti. ¿En qué puntos eres fuerte y en qué punto no eres tan fuerte y necesitas avanzar? La reflexión más analítica es, bueno, sobre la tradición que vimos en la iglesia, ¿cómo puede la sinodalidad, escucharnos en el espíritu, ayudarte a ti a consolidar tus fortalezas y a superar tus debilidades? Puedes acercarte a alguien, escuchar a alguien. Puedes darte cuenta si tienes ya un carisma activo, porque la gente te lo reconoce, porque te gusta, porque da fruto. O a lo mejor tú crees que tienes el carisma activo, pero la gente no te lo reconoce. La gente, no estás viendo que dé fruto. Y a lo mejor no te gusta. Entonces, ¿qué tal si escucharnos unos a otros pudiera servirte a ti? Y bueno, respecto a la escritura, ¿cómo podrías utilizar lectura divina o pasajes del Evangelio para aprender a ser mejor su discípulo o mejor su apóstol? Entonces, primeras reflexiones. Con esto estamos concluyendo la primera parte de este mini curso. Continuamos con las siguientes secciones. Muy bien. La segunda sección de este mini curso habla sobre estos momentos hermosos donde logramos sumar o incluir o atraer gente a nuestra iglesia. La tercera va a hablar sobre aquellos momentos desafortunados donde realmente estamos restando, excluyendo, ahuyentando gente de la iglesia. Y vamos a concluir con nuestro llamado como ministros. Quiero comentarte que estas acciones que siguen no son propiamente mi opinión personal, sino más bien el resultado de cerca de 390 sesiones de escucha que hicimos en Houston el año pasado, donde estuvimos revisando por qué la gente se siente incluida y en qué situaciones la gente se siente excluida. La respuesta de la comunidad en Houston fue increíblemente abrumadora. Ha sido el estudio de investigación o de escucha cualitativo más grande al que yo he participado. Recibimos cerca de 500,000 de palabras en frases y reportes. Tuvimos que armar un equipo especial para analizarlo, tuvimos que comprar software especial para poder manejar la gran cantidad de información que tuvimos, y todo eso está resumido en este reporte de síntesis sinodal, que tú, si quieres, puedes bajar del sitio de internet de la Arquidiócesis de Houston sin ningún costo.
Yo estoy presentando una pequeña parte de este reporte, pues, para efectos de lo que estamos haciendo hoy. En el sínodo hicimos esta pregunta. ¿Cuándo te sentiste incluido en la iglesia? La hicimos en español, en inglés y en vietnamita. Y entonces la gente nos contestó ciertos momentos específicos de cuándo se sintió incluido a la Iglesia de Cristo. Imagínate que esta iglesia está definida por esta línea punteada alrededor y el centro de la iglesia es Cristo Jesús, Cristo mismo. Y lo que aquí está un poquito fuera es lo que nosotros llamamos la periferia. Y dice, oye, ¿por qué un óvalo y no algo así céntrico? Solamente para efectos gráficos, para que te imagines más algo que está en movimiento y no algo que está fijo y no se mueve. Como los planetas, si te acuerdas, tienen órbitas elípticas y el Sol se va moviendo y los planetas boom, se acercan y se alejan, pero están, vamos a decir, en órbita del sistema solar. Entonces, bueno, busca darte esa idea de dinamismo. Entonces, hay gente que está por fuera y se siente atraída a ese centro de gravedad espiritual hermoso que es nuestro Señor. Y hay un primer momento en el cual la gente entra a la iglesia. Y ese primer momento de sentirse incluidos a través de un acto de amor que sana. La gente reporta cosas muy hermosas, pero fíjate que no estamos hablando aquí de contenido teológico elevado. Estamos hablando de ser receptores de un amor que les ayuda a sanar o a subsanar algo del cual carecían. Con lo cual dicen, esto está bueno, yo me quiero atraer, yo me quiero acercar más a esto que recibí, quiero ver de qué se trata. Y gradualmente se van acercando hasta que en algún momento obtienen un encuentro directo con Cristo. Ese es el segundo momento clave de la inclusión reportado por la gente en las sesiones del sínodo. Y el tercer momento, ya una vez que estuve viviendo la vida de la iglesia y que ya sé de lo que se trata y que digo, bueno, yo puedo hacer cosas, es un momento en que abiertamente alguien me envía a una misión específica a compartir. Estaba en el centro y ahora voy a salir como catapultado hacia la periferia, pero ahora como apóstol, ahora haciendo cosas para invitar a otros a que se sumen y a otros a que sumen. Este momento es lo que en principio apóstoles y discípulos, primero discípulos y luego apóstoles de Cristo, deberíamos estar haciendo. A los que están por aquí, hacer algo aquí para que ellos se vuelvan a nosotros. Y nosotros en nuestra iglesia, que la iglesia a su vez es la iglesia de Cristo. Entonces ahí hay tres trabajos específicos que hacemos. Hacemos evangelización en este quehacer. Esta flecha de aquí es la evangelización de recibiste una buena nueva y mira de lo que se trata. Eso se le conoce en griego como kerigma. Y luego ya después del encuentro con Cristo quieres entender más de qué se trata y eso es formación o catequesis. Y formación sobre la fe. Y a eso hay que ir avanzando en la fe. No simplemente es la emoción y lo bonito, sino también entender de lo que se trata y por qué las cosas son como son. Y ya una vez que tuviste este encuentro, que ya estás relativamente formado, entonces ya puedes salir a hacer misión. Y esto se le conoce como mistagogia, que en griego significa la enseñanza y la discusión y la conversación sobre los misterios. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Ahora vamos a revisar a más detalle estos momentos de inclusión. El primero es amor que sana, como lo reporta la gente. Pero si nosotros observamos a un nivel teológico, amor que sana no es otra cosa más que misericordia. Y la gente reporta situaciones como, bueno, es que no somos perfectos, nadie aquí es perfecto, somos pecadores, pero nos preocupamos profundamente y alguien se preocupó por mí. Alguien que no me conocía hizo algo por mí y esto es más allá de un ideal, de un conocimiento, de una buena intención, por elevada que sea. O cosas que hicieron en mí, la gente reporta, no nos dijo las palabras, hicieron obras de misericordia espirituales conmigo, pero las enumera. Me dice, alguien me dio de comer, alguien me visitó mientras estaba enfermo cuando en la época de COVID, y cosas de ese tipo. Si nosotros tomamos las obras de misericordia espirituales y corporales, son esas. Es misericordia lo que está atrayendo a la gente a la iglesia. Es misericordia lo que primero atrae gente a la iglesia. Esas invitaciones de los familiares, de los eventos, los saludos que son líderes y que acumulan interacciones positivas. Esto es importantísimo. La
las personas se sienten atraídas a la iglesia de la periferia hacia el centro, no por un conocimiento teológico elevadísimo, ni por una discusión apologética, ni por un ritual súper complejo. Se sienten atraídas por un acto de amor que sana. ¿Quieres atraer gente de las periferias? ¿Quieres que la gente conozca más de la iglesia? Necesitamos practicar ese amor. Si esto es para ti interesante, volver a repasar las obras de misericordia espiritual y las de misericordia corporal y ver cómo las practicas en tu vida diaria, especialmente con aquellos que te preocupan. Bueno, le preguntamos a la gente, ¿en qué momentos te sentiste incluido en la iglesia? Y la gente contestó en el idioma que estaba escribiendo, teniendo la conversación, y aquí hay algunas de las cuestiones que ellos nos dijeron. Están puestas tal cual en el idioma que fueron planteadas. Me sentí incluida en la iglesia cuando nuestros superiores sinceramente se preocuparon por cómo estaban y nos preguntaron para nosotros, nuestras familias, y con base a ellos tomaron decisiones. También me sentí incluido en la iglesia cuando yo participara en un retiro y me di cuenta que alguien estaba orando por mí sin conocerme. Fue así como muy conmovedor. Me sentí amado y me sentí muy conmovido en lo personal. Me sentí incluido en la iglesia cuando veo a otros, y esto es interesante, que están dispuestos a dar un paso adelante y verdaderamente darle la bienvenida a otros. Aquellos que abren las puertas para conversaciones de todo tipo sin conocerte, aunque sea su extraño, hablan contigo y que sudan amor o emanan amor. Fíjate qué expresión más bonita, aquellas personas que emanan amor. Y eso me atrajo, ¿no? Y por último, no descartar el papel que tenemos como familiares, esposos, ándale, vamos a misa. El llamado de voz de la voz de mi madre o de mi amigo, de mi papá o del amigo querido invitándome una y otra vez. Pues sí, también funciona. Pero es como una respuesta a ese amor. ¿Qué tal, Muy bonito, ¿no? El segundo momento donde la gente se siente realmente incluida en la iglesia es a través de un encuentro frontal con nuestro Señor Jesús. Y esto sucede especialmente en un retiro. Un retiro tiene muchas peculiaridades, entre otras cosas que intencionalmente te separas de la inercia en la cual estás viviendo, pones a un lado tu celular, a veces ni señal hay, y haces tiempo para meditar y para reflexionar. La gente se convierte o nos convertimos al catolicismo o entendemos más a profundidad nuestra fe en cada retiro a través de un encuentro profundo con nuestro Señor Jesús. Este retiro espiritual es una experiencia inmersiva del encuentro con Dios. Todo yo, toda yo, María, todo yo, Juan, estoy metido en esto. Entonces el retiro o reviva, o prende el fuego de la fe, o lo sana. Suceden unas cosas verdaderamente hermosas. Esto no requiere mucha más explicación. En segundo lugar, cuando yo vivo plenamente la vida en el centro, una vida eterna que emana de Cristo, es cuando me siento incluido en la iglesia. Claro, esto también sucede en otros momentos. También puede suceder en misa, puede suceder también en la adoración al Santísimo, puede suceder en la adoración personal. Pero dada la intensidad propia del retiro, la gente reportó mucho más este tipo de situaciones, lo cual nos lleva también a ti y a mí como ministro a la reflexión sobre si nuestros programas ministeriales incluyen retiros o no, si no, para empezarlo a hacer, y si sí, para poner más atención cómo lo estamos haciendo y que este modo que tenemos de hacer retiros sea de cara a lo que nuestro Señor Jesús quiere para nuestra iglesia. Así que aquí tienes algunas de las expresiones que utilizó la gente. Dice, los retiros nos sacan del ocupado de nuestras vidas y del ocupado del mundo y ponen a todo el mundo en una mentalidad de estar juntos, estar en comunidad. También cuando me siento bienvenida y recibida, me siento en casa, en mi parroquia y con mi sacerdote. Me siento bienvenida en mi propia parroquia, con mi comunidad, con los ministros que me enseñan. Y también el gozo de sentir la fe cuando esas palabras vienen del Espíritu Santo. Y esto nuevamente, un retiro, misa, la adoración del Santísimo. O específicamente, cuando combino estas cosas, dice, los momentos de adoración en el retiro
son las cosas donde más sentido, más incluido me he sentido dentro de la Iglesia de Cristo. Fíjate qué bonito, qué belleza de lo que estamos viendo aquí en los testimonios de la gente. Tercer momento clave de inclusión. Ya revisamos el retiro, ya revisamos las obras de misericordia. Tercer momento clave de inclusión es el llamado a servir. Me dieron la oportunidad de servir y entonces ya me sentí yo incluido. El llamado a servir es una cosa hermosa porque cuando me llaman eso implica cierto reconocimiento a que estoy listo para hacer algo. Y ese se siente uno apreciado como un miembro que puede contribuir algo en la comunidad y no simplemente va a recibir, sino que ya puede dar también. Se siente uno honrado, favorecido, tomado en cuenta, y entonces pasa uno de ser participante, misa, a ser un miembro contribuyente en nuestra iglesia. Entonces, el tercer momento clave de inclusión es cuando me incluyen ya no a participar en un ritual, sino me incluyen en liderar un ritual, ya no participar en una catequesis, sino impartir la catequesis, ya no en que me den algo porque tenía hambre, sino en que yo a lo mejor ahora yo soy el que sirve comida. Técnicamente lo que está pasando es que del centro salgo disparado a la periferia, pero ahora ya como un apóstol de Cristo, y ahora ya estoy en misión. Fíjate qué belleza de serte y sentirte incluido como apóstol de Cristo. Aquí están algunas de las expresiones, ¿no? Comenzamos con la primera en inglés que dice, cuando me buscó el párroco para unirme al consejo pastoral. A mí me buscó. Yo no soy nadie. Y me dijo, oye, me gustaría que tú estuvieras. ¡Wow! ¡Qué padre! O cuando los líderes del ministerio me llaman y me toman en cuenta para realizar una actividad. Atención, líder del ministerio, ¿estás incluyendo a la gente que está contigo o lo estás tratando de hacer tú solo todo? O sola todo, ¿no? Cuando se les pide la opinión a la gente y esa opinión que la gente da efectivamente se traduce en resultados, pues tienes una voz que está siendo escuchada. Tercer comentario. En el que nos llamaron para crecer y hacer que el coro funcionara y cómo el regalo del cantar transforma la espiritualidad de la misa. Fíjate qué impacto tan bonito que quieren más gente en el coro y ese coro está funcionando bien y eso se siente en la liturgia. Bueno, estoy siendo incluido en la iglesia de un modo mucho más bonito. ¿Qué cosas podemos hacer aquí como ministros en la iglesia? Bueno, ya vimos desde la tradición y la sinodalidad lo que pasa y cómo la gente se siente incluida. En el equipo de análisis estábamos discerniendo qué sucedió con esto. Y meditando sobre esto y reflexionando y también poniendo en manos a nuestro Señor, de repente nos cayó el 20 de que esto ya estaba en la Escritura. Y un buen modo de resumir los momentos de inclusión de la iglesia es este pequeño pasaje brevísimo del Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando Andrés y otro discípulo se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿dónde habitas? Y él les dice, vengan y lo verán. Y entonces van y lo descubren y de repente dicen, tienen un encuentro con Jesús y dicen, hemos encontrado al Mesías, y entonces salen ellos catapultados a invitar a otros, entre ellos a Pedro, ¿no? Entonces, pero yo te lo estoy platicando el pasaje, no te quedes con eso, tómalo, toma tu Biblia, léelo a detalle, palabra por palabra, y luego ve a ti qué te dice la Escritura. Y con base a eso, ministra a la iglesia. ¿Qué le quieres decir a nuestro Señor? Díselo. Y quédate callado y espera a que nuestro Señor te conteste. Y con base a eso, haz cosas tú también. Ponle pausa en el video. Haz tu lectio divina con Juan 1 del 38 al 42. Y cuando termines, con todo gusto continuamos para concluir la sección número 2 de este minicurso sobre incluir y atraer gente a la iglesia o excluir y ahuyentarlo. Pero estamos en inclusión, así que Juan 1:38 al 42 te va a servir muchísimo. Te espero, adelante. Muy bien, espero que hayas disfrutado mucho tu lectio divina y que la instante de contemplación haya sido largo y muy fructífero.
Bueno, ahora quiero preguntarte si pudiste encontrar esos 3 momentos claves de inclusión en el fragmentito del Evangelio de Juan. Específicamente, ¿cuál crees que fue la obra de misericordia específica, de amor que sana de Jesús para Andrés y el otro discípulo en este pasaje? Eh, ¿Qué pasó a lo largo del pasaje? ¿Y se dio el encuentro? ¿Y luego salieron catapultados a la periferia? ¿En qué momento sucedió eso? Segunda reflexión que es interesante. ¿En qué manera tu quehacer como ministro, es decir, las cosas que hacen, se aproximan a lo que hacen Andrés y el otro discípulo? Identifica acciones específicas en tu práctica ministerial, no cosas que se supone que deberías estar haciendo, cosas que ya estás haciendo o que son parte de tus hábitos. Le preguntas a nuestro Señor Jesús, ¿y tú dónde habitas en este problema y en este reto que yo tengo? ¿Ya te dejaste formar por Él, alimentar por su amor? ¿Y cómo te catapultas tú también a la periferia con estas cosas? Acciones específicas. Son reflexiones para ti y no para mí. ¿Y dónde están? ¿Cómo las estás haciendo? Cuéntame. Cuéntate a ti mismo el detalle. Tercero, te preguntaría, en este encuentro con Jesús, ¿cuál es tu lugar favorito? Si te lo encontraras hoy eh, y estuvieras tú en Palestina, ¿no? ¿Dónde te lo encontrarías? ¿En el santuario? ¿En el camino? ¿En la casa de alguien más? ¿En un hospital? ¿En el trabajo? Eh, y hoy en día, ¿dónde buscas a Jesús? ¿Dónde estás viéndolo? No dónde deberías verlo, dónde lo estás viendo. Y esa reflexión también te va a alimentar y te va a nutrir y te puede ayudar también a ampliar tus perspectivas pastorales. Muy bien, todas tus reflexiones te sugeriría tal vez una media hora de trabajo para hacer estas notas con calma. Y una vez con eso, que termines eso, habremos concluido la segunda parte de nuestro mini curso sobre atraer gente a la iglesia. Bien, vamos ahora a la tercera parte de este microcurso y vamos a hablar de la parte no tan bonita, que es cuando inadvertidamente restamos o excluimos o ahuyentamos gente de la iglesia. De nuevo te insisto, a la hora que veas este contenido, tomarlo con calma, porque algunas de estas cosas pueden preocupar o pueden llevarnos a eh, conversaciones no afortunadas, pero hay que comentarlo. Es parte de la sinodalidad, también hay que comentar lo que no nos gusta y para partir de ello superar nuestras debilidades y trabajar mejor con nuestra iglesia y avanzar todos en la construcción del reino. Entonces vamos pues. Em, nos acordamos de este ejemplo donde está la iglesia, está definida por este perímetro de línea punteada, al centro está Cristo y se recibió misericordia, amor que sana de nuestro Señor Jesús. Ese encuentro se dio, ya nuestro Señor Jesús sanó a alguien a través de nosotros, de alguien en su iglesia, y ese primer contacto ya se dio. Sin embargo, hay prácticas desafortunadas. Hay prácticas de indiferencia y de asimilación al otro, que vamos a ver ahora más detalle, que provocan que el movimiento de la periferia hacia el centro no se dé como se debería, por no ponerle suficiente atención al otro o porque tratar de hacer de una manera específica en la cual esa persona no es. Lo vamos a ver a continuación. Pero déjame continuar. El segundo elemento se da el encuentro con nuestro Señor Jesús. Ya habló con esa persona, ya lo vio, ya vio el amor de Cristo. Y hay otro tipo de prácticas que acaban sometiendo y destruyendo la belleza de la gente y eventualmente algunos se van, que es la subyugación o abiertamente la expulsión. Es decir, tú no perteneces aquí. Tras el encuentro, hacemos las cosas de un modo tan retorcido, digamos, que o llegamos a la conclusión de que alguien no debe estar en la iglesia o de que si va a estar, tiene que ser con ciertas reglas muy específicas que casualmente a mí me benefician. Delicado. De nuevo, esto no es un análisis teórico. Estos son reportes de situaciones específicas que le pasaron a nuestra gente en Houston, le pasan a nuestra gente en Houston y cuando les preguntamos
¿Tú en qué momento te sentiste excluido de la iglesia? Y por último, gente que podría potencialmente salir a misionar, como decimos en español, o a trabajar como apóstoles. Lo que provoca que la gente se ahuyente o se salga de la iglesia son nuestras disfunciones organizacionales como organización humana. También lo vamos a ver a detalle. Esto no es poca cosa. Con cierta frecuencia, la gente que dirige la iglesia estamos preocupados de que no hay suficientes discípulos misioneros. Bueno, pues a lo mejor sí ahí están los discípulos misioneros, pero cuando quieran hacer misión no los dejamos o no nos damos cuenta que ya están. Y entonces ellos llegan a un momento que de repente dicen, pues me voy a hacer misión a otro lado. Y eso pues no ayuda a que nuestra iglesia crezca. También revisaremos el caso de la difusión organizacional a detalle. Y estos son las 5 prácticas, te diría, semiconscientes o subconscientes en las cuales ahuyentamos gente de la iglesia. Por indiferencia, por tratarlos de asimilar, por subyugarlos abiertamente, expulsarlos, o por el modo inapropiado en el cual manejamos nuestros ministerios, nuestras parroquias o nuestras diócesis. O nuestras congregaciones también. Una primera práctica que provoca exclusión, que ahuyenta gente de la iglesia, es la indiferencia y el abandono. Se están acercando tímidamente a la iglesia y nosotros no los pelamos, no les hacemos caso, nadie les pregunta cómo te llamas, dónde estás, bienvenido, bienvenida, cómo te ha ido, no te había visto, qué gusto tenerte por aquí, ¿no? O también alguien opina diferente y simplemente lo ignoramos, no te volteo a ver. Técnicamente la indiferencia y el abandono lo podremos definir como lidiar con las diferencias, fingiendo que estas diferencias no existen, manteniendo nuestra distancia y desviando la atención hacia otros problemas. Hay muchas cosas que ocuparse en la iglesia siempre y entonces pues excusas no nos faltan para decir voy a otra cosa, tengo un funeral, estoy muy ocupado en mi ministerio, tengo que salir corriendo de aquí porque si no me abundan con demasiados problemas y situaciones de este tipo. Excusas para no ponerle atención a los demás o para abandonarlos en su necesidad. Estas formas, indiferencia y abandono, a veces incluye formas como relacionarse intencionalmente con los demás de manera superficial. Sí, sí, por fuerita, pero yo no me involucro mucho porque los dejo hacer sus cosas. O descuidar sus necesidades, me lo están pidiendo a gritos y no les hago caso porque tiene que ser de otro cierto modo, simplemente no los pelo. Tienen ganas de contribuir y tampoco les hago caso. Y a veces hay esfuerzos de interacción. Y tú digo, no, mejor ni me presento. Y es que esto va a causar problemas. Y es que si le doy mucho a uno, luego los otros se ponen celosos. Total, que acabo no atendiendo a nadie. Y ese nadie puede ser una comunidad completa, si soy un líder parroquial, o puede ser ciertas personas de mi misma comunidad, o puede ser algunos de mis alumnos en mi clase. Entonces, indiferencia y abandono, primera situación que hace que la gente, sin proponerlo, se esté alejando de la iglesia. Ahí te van algunas expresiones que utiliza la gente. En inglés especialmente devastadora, lo que yo alcanzo a ver, dice, sentirme invisible, como si nadie te viera. Sentir que el corazón se te contrae. Estar agotado solo por el hecho de tratar de ser incluido y de que alguien te note. Sentirte como que algo estuviera mal contigo. Autodudar, dudar de ti mismo, sentirte menos de lo que eres, que no eres lo suficientemente bueno, tener las propias inseguridades, una especie de búsqueda constante, como estar en un campo gigante por mí, yo solo, desesperado. ¿Qué pasa con esta persona que está en medio de una comunidad católica y se siente así? No hay alguien que le diga, le toque el hombro y dice, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Y qué te puedo ayudar? ¿Te duele? ¿No? Contraste de alguien que es converso y que viene de una iglesia no denominacional y dice, los no denominacionales son muy buenos invitando gente a la comunidad. Y aquí en el catolicismo realmente no invitamos gente. Y a lo mejor realmente no somos tan invitadores, tan evangelizadores, tan apóstoles como pensamos que somos. ¡Auch! ¿Por qué no pensamos que hay vida más allá de la frontera de la parroquia?
Porque decimos, no, es que con los parroquianos ya tenemos suficiente. ¿Cómo vamos a invitar a los no católicos a nuestros eventos? No nos da la vida para ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer póster? ¿Por qué no hacer campañas en medios sociales? ¿Por qué no ponerle atención a estos jóvenes que comparten algunos aspectos de nuestra fe y que pudieran tener necesidad, o matrimonios, o parejas, o viejitos, lo que fuera? Aquí tenemos otro caso de indiferencia de un parroquiano respecto a su párroco. Yo sentí que el padre de la parroquia era demasiado duro con nosotros. Yo anhelaba que nos sonriera, pero no sonreía, muy serio. Y ahorita, gracias a Dios, ya no sonríe, pero sí quisiera que fuera un poco más paciente y probablemente esta persona diría que nos regañara menos. ¿Sí? Y no ve nuestras necesidades realmente, podría yo pensar, sino está viendo lo que hace falta en la fe y pues nos trata con cautela. Bueno, ahí está, medio, si está yendo a misa, pero esta persona puede estarse sintiendo abandonada y por eso realmente no se acerca tanto a la iglesia. Delicado, ¿no? Bueno, un siguiente modo, una siguiente práctica que provoca exclusión es la asimilación, y aquí no me estoy refiriendo a algo bueno. Podremos definir asimilación como una sustitución forzada de valores y virtudes de otros o de otras culturas por unos propios que son iguales o de menor calibre incluso, y eso está acompañada para marginación a quienes se niegan a adoptarlos. Esto puede sonar demasiado técnico, pero eh, veamos un ejemplo. Digamos que la cultura A eh, le gusta la comida de cierto modo y a la cultura B le gusta la comida de cierto otro modo. Y entonces los de la cultura B, que son los que reciben el servicio, dicen, pues tendremos que recibir la cultura exactamente como A la hace, porque si no, ellos no la van a cambiar. Los de la cultura A asumen que su comida es mejor. No importa si técnicamente es mejor o no. Lo que está pasando es que están tratando de forzar a los de B a que a fuerza les guste esa comida, ¿no? Entonces, podríamos decir que a lo mejor son iguales, en decir cuál comida es mejor que otra. Pues realmente la comida regional de todos es muy sabrosa, en mi opinión personal. Pero, por ejemplo, digo, bueno, pues es que a mí me gusta el picante y si no comen picante, entonces están mal. Y entonces a fuerza le voy a poner picante a la comida. Pues no, ¿para qué le pones picante a la comida? ¿Para qué tratas de asimilar a los que no les gusta picante a que a fuerza les guste lo tuyo? ¿Ves? Esto es relativamente fácil en términos de comida, pero ¿qué tal si habláramos de manejo del tiempo? ¿Qué tal, por ejemplo, la puntualidad de un grupo cultural? Sí es algo admirable, pero a veces ese mismo grupo cultural dice, se acabó el tiempo y esté donde esté, yo ya me voy de aquí porque luego lo vemos. Pero el grupo B, que a lo mejor tampoco no es tan puntual, dice, bueno, seguimos trabajando hasta que acabemos. Y estos son más flexibles con su horario. Tienen un manejo más fluido del tiempo. Ahí los valores son distintos, pero no necesariamente uno es superior al otro. Pero en la asimilación se dice, este modelo cultural es el bueno y los demás se me cuadran. Y hay veces que en este modelo cultural hay cosas que no están bien y entonces los valores que sí están superiores en otro lado se abandonan por esto. Obviamente esto genera problemas y hay gente que dice, yo en esta situación, yo ya no me quiero sumar a la iglesia, porque la iglesia está tratando de eliminar quién yo soy, ¿no? Entonces la asimilación, en otras palabras, es eliminar gradualmente la identidad de otros o de los demás, imponiendo nuestras formas y desmantelando su realidad o elementos muy importantes de ella, porque yo lo considero que sí está bien. Pues si todos hiciéramos una especie de caldo, donde en el fondo todos somos iguales. Bueno, pero qué cosa más fea. Entonces, asimilación incluye la destrucción cultural, la discriminación lingüística, la intimidación y el rechazo sistemático de la religiosidad popular. Cualquiera que sea la religiosidad popular. A algunos les gustan los tambores y a otros les gusta cantar en latín. Dos formas de religiosidad popular que son muy bonitas, ambas, y que le dan riqueza y belleza a nuestra iglesia. ¿Por qué no tenemos que asimilarlos todos hacia un lado o hacia el otro y no gozar de la belleza que todos compartimos? Por ejemplo, algunas expresiones de asimilación, como está en inglés que dice, este sentimiento de que si no cuadra todo al 100% o no cuadro yo al 100%,
me hacen sentir o yo me siento como que no pertenezco al grupo. Yo personalmente te diría como no nativo angloparlante, eso a veces me pasa, ¿no? Eh, que digo, "Ay, no estoy hablando inglés perfecto", y entonces ya como que suena uno más chistoso que inteligente y es difícil, ¿no? Hay que estar lidiando con esto. Y también hay gente que te dice, no te preocupes, todos tenemos acento, te lo dicen en inglés, ¿no? Entonces tú habla como mejor puedas y abiertamente te incluyen. Pero también pasa al revés, ¿no? ¿No? Fíjense, este testimonio de la esposa de un diácono, a un nivel local ya me siento incluida. Después de 20 años haciendo trabajo de ministerio y como líder en mi parroquia, el día que mi esposo se ordenó ya no me consideran para nada y me rechazan para roles en mi parroquia que puedan tener cualquier tipo de voz donde yo pueda expresar mi punto de vista. Y dice, bueno, por supuesto que yo puedo planchar y hacer cosas de este tipo, pero eso no está cerca del nivel de talentos con los cuales yo puedo contribuir. Y me siento muy triste al respecto. Esta mujer la degradaron en lugar de que el acompañamiento a su esposo en el proceso de ordenación diaconal le hubiera ayudado a florecer aún más. Me la apachurran, ¿no? ¡Wow! ¿No? Y tiene que asimilar a su nuevo rol de ser la esposa del diácono en vez de ser una de las líderes activas de la parroquia que ella era. Y bueno, por supuesto que esto no está bien, ¿no? En tercer lugar, aquí tenemos un elemento claro de racismo, ¿no? Donde eh, atendía una preparatoria que eran predominantemente anglos y le daban constantemente términos derogatorios, nombres racistas, mientras los maestros y algunos miembros del personal de la escuela se hacían de la vista gorda. Fíjate qué feo. Y que te dice, no, es que eso no pasa en Houston. No, no, sí pasa. Aquí están los testimonios. Entonces, cuidado con las microagresiones o las macroagresiones en estos temas, ¿no? Hay que tener mucha situación. Por cierto, el plan pastoral arquidiocesano habla específicamente de eliminar el racismo en nuestra vida comunitaria, porque excluye a la gente de la iglesia. Por último, una persona con un hijo con necesidades especiales no dice qué es, no dice si es movilidad o cognitivo o qué. Dice que no puede servir en el altar. Eh, y, ¿Qué pasa exactamente con esta persona? Pues eso no lo sabemos, pero sabemos que de entrada a lo mejor ni siquiera nos cuestionamos de que un ciego o un invidente pueda ser también discípulo de Jesús. Bueno, eh, eh, esto hay que discernirlo, ¿no? Y tenemos como eh, la asimilación, el tratar de meter todos a un molde muy específico, es un modo en el cual la gente se acaba saliendo de la iglesia. Y a lo mejor nosotros estamos buscando algo bueno, ¿eh? Es que hay que defender la fe de cierto modo. Sí, pero no a costa de la gente. ¿Cómo hacerle para, al mismo tiempo que la gente florezca, también que vayamos todos ganando profundidad en la fe? Ese es el gran tema. Una tercera práctica que fomenta la exclusión o que provoca exclusión en la iglesia es la subyugación. Este es un patrón un modo de comportarse hacia los demás que los designa como inferiores, de alguna manera. Y esto permite abusar o explotar o mantenerlos a raya, permite mantener un beneficio económico, un estatus y mantener relaciones desiguales. Yo tengo ciertos privilegios y los demás no. Y estas formas se traducen en discriminación racial, de género, de estructura familiar, de discapacidad o el indicador demográfico que tú quieras. Básicamente cualquier distinción demográfica puede derivar a un tema de subyugación. En términos de nuestra iglesia, una mala interpretación de la fe, específicamente porque yo creo sabérmela mejor que los demás, o tengo cierto modo de ver la liturgia o los sacramentos, también puede llegar a la conclusión de que yo vea a los otros de manera inferior, ¿no? Pues en el fondo no se saben las cosas como yo me las sé. Y entonces mantenemos diferencia y nuestro Señor Jesús decía, ponemos cargas en los demás que nosotros mismos no estaremos dispuestos a cargar. También hay veces que vale la pena decir que hay situaciones donde hay falta de comprensión en el espíritu de la ley o en la ley misma. Me acaba de pasar algo
justamente hace un par de días sobre alguien que no capta a profundidad el espíritu del derecho canónico y utiliza la letra de la ley o parte de la ley para atormentar a los demás y tratar de subyugarlos y maltratármelos, ¿no? Y el derecho canónico no está hecho con ese espíritu, hay que leerlo con lentes de amor, que son los lentes del cristianismo. Entonces, cuando le empujamos de más al legalismo y de menos al amor autoentregado, creacional y afiliativo a nuestro Señor, pues las cosas se van de mal en peor, la gente se va. Pero también la gente antes de irse cuestiona la validez de esas leyes que están siendo mal interpretadas y mal aplicadas. Entonces, subyugar es un modo en que los ministros, consciente o inconscientemente, estamos expulsando también gente de la iglesia. Algunas expresiones relacionadas con la subyugación, por ejemplo, está en inglés que dice que el certificado de bautismo de una persona en particular fue literalmente hecho pedazos enfrente de ella por un agente de la iglesia en su proceso de preparación matrimonial, diciendo que su bautizo era inválido. Fíjense nomás la falta de respeto hacia la vida de la otra persona sin entender lo que está pasando. Y en lugar de decir, oye, bueno, pues mira, este bautizo no está así, pero lo podemos remediar de este modo, simplemente lo toma y dice, esto no sirve. Ponte en ese lugar y ponte en alguien que está aproximándose al matrimonio y que anteriormente ni siquiera era católico, las implicaciones que puede tener esto en la vida de alguien. O cuando alguien dice, mira, estoy haciendo corrección fraterna, pero aprovecho para decirte tus verdades porque los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira y apágatelas, que soy súper hiriente en mis comentarios. No, eso no es corrección fraterna, ¿no? Estoy tratando de someter o de subyugar al otro. O también aquí tenemos un tema de interpretación de la fe, que el que dice, detesto verme forzado a recibir comunión de la mano de personas que son laicos ordinarios. Lo que está diciendo esta persona teológicamente no es correcto, pero ella se está sintiendo excluida. Ahí esta persona necesita acompañamiento pastoral en serio y necesita catequesis en serio para sanar esto que nos está pasando, porque se siente forzada, se siente sometido, subyugada a algo que ella considera o él o ella considera como indigno, ¿no? También este tema de que no me permiten recibir la comunión, hay razones para ello, pero la gente dice, esta es la iglesia de Jesús, no la iglesia, perdón, no es la mesa de Cristo, no la mesa de la iglesia. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Dónde está nuestro trabajo tuyo y mío como agentes de pastoral en la evangelización o en la catequesis o en la mistagogía para sanar estas cosas y evitar los patrones de subyugación, sea reales o aparentes? Y en ello tenemos un trabajo muy importante tuyo. En cuarto caso, tenemos elementos de expulsión. La expulsión es el exilio intencional y declarado de alguien de la comunidad o la afirmación de que esta persona ya no pertenece a la comunidad. Esto es increíblemente grave y aparte trae justificaciones para la violencia, los estereotipos y los chivos expiatorios. A lo mejor no se lo dice a la persona directamente, pero dices, esta persona no pertenece aquí, no tiene nada que estar haciendo en la comunidad. Entonces genera una dinámica al interior de la comunidad bastante negativa. Una forma de expulsión encubierta también ocurre cuando yo creo una atmósfera poco acogedora, ya sea a nivel arquidiocesano, a nivel parroquial, a nivel ministerial o a nivel de grupo. Fíjate que aquí estamos hablando de excluir a alguien de la comunidad, lo que no es lo mismo que seleccionar a las mejores personas para el trabajo. Entonces, cuando tú estás haciendo un juicio de valor sobre alguien y diciendo tú como individuo no perteneces aquí y te me vas, aquí el tipo de gente que eres como tú no tiene nada que estar haciendo aquí, o variantes de la que quieras en el idioma que quieras, eso sacamos a la gente de la Iglesia de Cristo. Expresiones de expulsión que llaman particularmente la atención, ambas en inglés. Una sobre el divorcio. Dice, yo me sentía incómoda y no estaba viendo como si tuviera suficientes méritos o fuera una persona lo suficientemente buena. Me preguntaron por qué yo seguía yendo a la iglesia, que no tenía que estar ahí. Mi propia gente no me hizo sentir cómoda, me hicieron sentir incómoda.
La gente me atacó a mí verbalmente y atacó a mi hijo físicamente. ¡Wow! ¡Wow! Esto, de nuevo, casos que pasan aquí, ¿no? Y luego otro también de expulsión diciendo, bueno, pues sí, somos parroquia, pero en el fondo no nos gusta que nos molesten. No contestamos el teléfono, no atendemos las llamadas, llegamos tarde, nos vamos temprano, cosas de este tipo. Y alguien comenta, el párroco y el personal de la parroquia son groseros y no hospitalarios, unwelcoming. O sea, estamos expulsando gente de la iglesia también por a veces malas prácticas. Todo esto ameritan muchas reflexiones y mucho discernimiento personal, porque bueno, también hay gente que abusa de su posición como parroquiano y se comporta muy como cliente y con privilegios y todo eso, y luego cuando se encuentra con la horma en su zapato, entonces sí toma el rol de víctima. Yo no puedo generalizar y decir que todos los casos son A o que son B, pero generalmente lo que marca las mejores prácticas de atención y cuidado es dar el beneficio de la duda al que se queja, especialmente si no tiene la autoridad, ¿no? Y también poner mucha atención porque hay veces que la gente está tan intimidada que no tiene ni siquiera la valentía de quejarse. Entonces, si algo está sucediendo aquí, vale la pena considerar, ¿y si fuera cierto? ¿Qué cosas podríamos estar pasando? ¿Quién podríamos estar sacando de nuestro reino que construimos entre todos y que es de Cristo, cuando Él ya los incluyó? Último elemento que provoca que la gente se salga de la iglesia, sea excluida, o que los ahuyentes, es la disfunción organizacional. Y estas formas de disfunción organizacional son muy variadas. Hay incluso libros completos sobre disfunciones de equipo, pero son formas de exclusión derivadas de las limitaciones en el modo como manejamos o administramos la iglesia, y son limitaciones administrativas, podríamos decir, como malas prácticas de liderazgo, malas prácticas de gestión, burocracia, tanto en el clero como en los líderes laicos, disfunciones de equipo, mala comunicación, malos hábitos, insuficiente confianza, y también a veces poca vocación de servicio o poca orientación a la misión de la iglesia. Eh, a un nivel más profundo, hay una veces en nuestras iglesias una mentalidad programática, de que sacar la semana y el calendario y el programa que tenemos, y si no lo asimilan, pues no lo asimilaron, nosotros cumplimos con el programa y ya está. Y entonces dices, bueno, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos empujando contenido o estamos ayudando a crecer espiritualmente a la gente? ¿No? Entonces, hay un tema muy interesante sobre maldad administrativa, de que yo puedo estar repitiendo como en granito mis cosas, y en ese repetir mecánico estoy haciéndole daño a los demás, porque a lo mejor algo estaba mal y yo estoy replicando el error y ni siquiera me tomo el tiempo de arreglarlo. También hay agendas políticas, agendas económicas, intereses de grupo que se infiltran en la fe y que distorsionan la misión de la iglesia. Y entonces primero somos de un color partidario o del otro y después somos católicos. Y entonces estamos tratando de forzar la agenda partidaria en el catolicismo, y esto sucede en el grupo, en la homilía, en la conversación gradual, y decir, no, no, espérame, todos somos hijos de Dios, luego somos católicos y ya luego del color que quieras. Pero a veces esas prioridades se invierten. Y eso es parte de la disfunción de la iglesia. En algunos casos también, injustificadamente, se le pide a ciertas personas que se retiren del ministerio. Hay veces que los casos también son justificados, pero pues también hay de, pues este es mi cuate y entonces entra, o este es el nuevo y entra y también tiene que cambiar. Por ejemplo, en inglés dice, el pastor actúa en el vacío, es decir, sin preguntarle a nadie, sin consultarle a su consejo pastoral, que para eso lo tiene, que por cierto, pues ya lo abandonó, ¿no? Entonces puso su consejo pastoral, pero no le está haciendo caso. Entonces, ¿para qué lo pone? Bueno, a lo mejor sería especular, pero en este caso creas una instancia de consulta para después no usarla, es extraño. Esta persona dice, me entristece ver cómo la iglesia participa en la agenda política y utilizando el púlpito para predicar una agenda política. Cuidado, es importante. Nuestra agenda tiene que ser de amor y de gracia, un santuario para la gente de todas las denominaciones, todos los estilos, eh, eh,
y no para ser excluidos o incluidos por modos de... Fíjate el tema, cuando hablamos de una agenda partidaria, los católicos somos de las comunidades que más balanceadamente votan, algunos azules y otros rojos. Si tú desde el púlpito haces un anuncio rojo, 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 estás excluyendo al todos los que piensan azul. Y si lo haces azul, 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 excluyes a todos los que piensan rojo. Entonces, mejor empezar rojo y azul. ¿Qué tal si decimos Cristo opina esto? Y no le paramos al tema de amenazar con condenación eterna si votas por el otro lado. Y enseñamos sobre un uso adecuado de la civilidad en el catolicismo. De esto podríamos hablar en un video completo, pero atención, porque a veces, incluso con buena intención, podemos estar generando problemas. Otras discusiones organizacionales son temas que hemos tratado poco en la iglesia, como atención a problemas mentales o a la influencia del Internet. Y a veces el mundo se va moviendo más rápido de lo que podemos hacer nosotros, podemos movernos nosotros, y nos tardamos mucho en responder a necesidades apremiantes de la gente. Tema también nuestra reflexión. Si estás pensando crear un ministerio, pues a lo mejor esos problemas que hoy en día ya están ahí, pero todavía no se atienden, pues ahí hace mucha falta tu esfuerzo, ahí hace falta tu creatividad para llevar nuestra iglesia a dar el tipo de respuesta pastoral que nuestra gente necesita. Bueno, ya vemos en la parte analítica que nos marca la sinodalidad. En este momento la tradición de nuestra iglesia que estamos viendo, estas 5 prácticas semiconscientes o en algunas ya conscientes, que hacen que la gente se salga y que podríamos estar ahuyentando gente. Entonces, a lo mejor alguien subyuga, ¿no? Con buena intención porque piensa que no saben la fe como debiera, entonces hay que apretarlos mucho y lo tienen que de cierto modo como yo lo digo. O a lo mejor alguien como yo, que tiene un rol administrativo, y simplemente voy con la inercia programática de mi oficina y lo que necesite la gente, pues digo, es que no me da tiempo, ya tenemos demasiado trabajo para hacerles caso. Son 150 parroquias y ya no me da tiempo. Bueno, pues tengo que... Y entonces, por disfunción administrativa, estoy dejando de hacer el trabajo pastoral que me toca, a mí y a mi equipo, ¿no? Bueno, yo no sé qué es lo que te pase a ti, pero lo que sí sé es que estas 5 cosas hacen daño. Y sí sé que podemos hacer cosas tú y yo como ministros para que suceda mejor. Ya lo vimos en la sinodalidad, ahora vamos a ver lo que pasa desde la escritura. Y para ello te voy a invitar nuevamente a que tomes tu Biblia y la abras una vez más en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 9, de los versículos 8 al 34. Esta es una historia demoledora. Es la historia que seguro ya conoces, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces Jesús lo sana, lo incluye en su iglesia. Y luego hay un grupo de individuos que se dedican a cazar a esta nueva persona que ahora ya ve la luz de Cristo. Y se dedican a tosigarlo y a intimidar a todos los demás y hacen una especie de juicio que no les correspondería. Pero se toman atribuciones de enjuiciar a los demás, y particularmente a este joven ya no ciego. Y gradualmente van intimidando a los demás y los demás actúan con indiferencia y lo tratan de subyugar y no se deja. Y van tratando distintos modos de hacerlo hasta que finalmente lo expulsan. Es un fragmento bastante fuerte de la escritura. Te sugiero una vez más que no te quedes con la explicación. Toma tu Biblia, ábrela, el libro de Juan, y lee exactamente lo que dice. Y luego, cuando lo hayas leído, pregúntate, ¿qué te dice a ti este pasaje de la Escritura? A ti, Pedro, a ti, Juan, a ti, María, ¿no? Y entonces, ¿qué le dices tú a nuestro Señor como ministro de su iglesia? Señor, ¿qué respuesta tengo yo en esto que me estás diciendo? Quédate callado, callada, y espera que Él te responda. Con consolación, con desolación, no importa, lo vas a saber. Y a partir de eso, inicia cosas en tu trabajo pastoral o cambia cosas de las que estás haciendo para que tu trabajo en la construcción del reino
sumado al mío y al de todos, nuestro trabajo sea cada vez mejor. Bueno, espero que tu discernimiento haya sido muy fructífero y que hayas encontrado rutas de acción específicas para avanzar en nuestra fe. La primera reflexión que tendría para ti es si encontraste las 5 acciones de exclusión lideradas por los fariseos y otras gentes en la historia en este capítulo, en este fragmento del Evangelio de Juan. ¿Dónde está la indiferencia? ¿Dónde están los intentos de subyugación o de asimilación o las disfunciones funcionales de la iglesia de aquel tiempo? Disfunciones organizacionales de la iglesia de aquel tiempo o la actividad específica de expulsión. También una reflexión interesante en complemento, esto no es lectio divina, sino inserción imaginativa, que es otra técnica. Si tú pudieras ser un personaje en esa historia, ¿quién serías? Y dítelo con honestidad, ¿eh? Esto es solo para ti, no es para mí. A mí no me necesitas demostrar nada. Yo te diría, en algunas veces yo leo un pasaje del escritor y digo, ay mamá, yo soy el malo en esta historia. Wow. Y entonces, sí es desolador, pero a partir de eso digo, Señor, dame tu gracia. Y entonces lo puedo hacer un poco mejor. Y también el reverso es, si alguna vez te ha tocado sentirte excluido de nuestra iglesia, tampoco digamos que no todo está perdido. ¿Qué fue lo que te trajo de regreso? ¿Cómo encontraste el camino una vez más hacia acá? Es una pregunta también para verlo, porque a lo mejor si has excluido a alguien de cierto modo, pues también puedes incluirlos haciendo lo otro. Y tu propia experiencia puede servirte para ello. Trata de identificar en la historia que te trajo a ti de regreso a la fe. ¿Qué persona, qué ministerio y qué circunstancias colaboraron con el amor de nuestro Señor Jesús para que tú estés ahora, hoy, escuchando este video y siendo un ministro activo de nuestra iglesia? Con esto estamos concluyendo la cuarta y penúltima sección sobre este mini curso de incluir y excluir gente de la iglesia. Nos queda una última sección, no te vayas. Muy bien, esta es nuestra última y muy breve quinta sección que habla específicamente sobre tu trabajo y el mío como agentes de pastoral, como ministros en la iglesia, para seguir atrayendo gente al reino de nuestro Señor, que es luz y que es vida eterna. Hemos estado revisando cómo nuestro trabajo como ministros y agentes de pastoral en la iglesia, cuando está bien hecho, realmente va sumando gente al reino. Y cómo cuando está mal hecho tiene el efecto justamente contrario. Entonces, esto es un tema de meditación y ajuste constante, pero no solo por el contenido. También hemos estado revisando 2 herramientas que nos ayudan a ir avanzando a todos, ministros y párrocos y obispos, a ir haciendo que las cosas vayan funcionando cada vez mejor o que el camino que hemos desandado lo podamos resolver y que quede mejor las cosas. Fíjate cómo la escritura, particularmente un análisis detallado y a conciencia de lo que hay en la Biblia y en la enseñanza de Jesús, en este caso usando lectio divina, nos ayuda a poder hacer las cosas mejor. Así como ha ayudado a mucha gente a lo largo de la iglesia, a ti también te va a ayudar. Entonces, refuerza tu lectio divina, refuerza tu estudio bíblico, porque allá hay muchas de las respuestas para problemas que tenemos. Y la herramienta de selección, en este caso, para nuestra tradición, es la sinodalidad. Yo personalmente creo que es una de las razones por las cuales el Papa Francisco la empuja con tanto anhelo. Hizo un sínodo sobre la sinodalidad, por la importancia que tiene que nos escuchemos unos a otros, independientemente del rol que tengamos en la iglesia, para que avancemos todos más, cada vez más cerca del Padre, cada vez con más amor, con más entendimiento de quiénes somos. De modo de lo que se trata es que nuestra labor incluyente de atraer gente a la iglesia se parezca más a la de Andrés. Jesús, Pedro, nos acabamos de encontrar al Mesías, tienes que venir a verlo, ven de Pedro. Y Pedro acabó siendo el Papa, ¿no? El principal de los discípulos, o el primero de los papas. Pero eso lo invitó alguien más, lo invitó Andrés. Y si tú fueras Andrés,
Y si a ti te tocara llamar a la iglesia al siguiente papa, ¿qué hubo? ¿No? Ese es tu llamado, ese es el mío. Y si estoy haciendo algunas cosas que están excluyendo o ahuyentando gente, como los fariseos de aquel tiempo, de la historia del Evangelio, del capítulo 9, pues, ¿qué cuentas voy a rendir? Porque Jesús le dice a Pedro, apacienta las ovejas, cuida las ovejas. No alecciona las ovejas, no intimídalas, no las golpees. Ninguna de esas cosas le pide Jesús a Pedro. También hay que tener cuidado de no generar un estereotipo demasiado grande alrededor de los fariseos, sino porque hay otros modos en los cuales estas cosas pasan, ¿no? El burócrata no es un fariseo, y el burócrata también excluye gente de la iglesia. El indiferente no es fariseo, ese más bien es un saduceo, y el saduceo también excluye gente de la iglesia. Entonces, no solo el estereotipo, pero sí las prácticas de exclusión, cuáles me tocan o cuáles estoy en riesgo de cometer, por la razón que sea, y dejarlo de hacer. Como resumen es tu discípulo, como tú como discípulo, como ministro, yo como discípulo, yo como ministro, son mis acciones hacia otro, no son mis títulos, ni es mi conocimiento, ni mi posición jerárquica o no jerárquica en la iglesia lo que excluye a los otros. Son mis acciones de amor que sana, de promover un encuentro, de llamar, enviar a misión, las que incluyen. Y las otras, bueno, también ya las comentamos. Para concluir, te voy a invitar a hacer una última lectio divina. Lectio divina con el capítulo 21 del Evangelio de Juan, que está ya concluyendo. Es el último de los capítulos. Jesús resucitado se acaba de echar un desayuno de tacos de pescado magnífico con sus discípulos. Y hicieron una nueva pesca milagrosa ahí, ¿no? Y ahora está platicando con Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me quieres más que estos? Y Pedro le dice, sí, claro, Señor, yo te quiero mucho, ¿no? Bueno, pues te encargo mis ovejas. Tú conoces la historia, seguro la has oído en misa varias veces. De nuevo, no te quedes con lo que te acuerdas de la historia. Toma tu Biblia, ábrela, lee versículos 15 al 17. Y con eso, ve qué te dice a ti la Escritura. Y con base a eso, a lo que te dice la Escritura, elévale una oración a nuestro Señor, con todo tu amor. ¿Qué te dice a ti nuestro Señor en tu rol como discípulo, como discípula? Y espera que te conteste. Disfruta, saborea el resultado, el fruto espiritual de tu experiencia. Y a partir de eso, incorpora a tu ministerio nuevas cosas para que sigas siendo mejor discípulo y mejor seguidor de nuestro Señor. Con manera de reflexión, claramente te invito a ponerte en el lugar de Pedro. ¿Qué te pide Jesús? Describe lo que es para ti apacentar y cuidar de su rebaño. Y reflexiona, ¿qué vas a hacer al respecto? Identifica qué vas a continuar haciendo que no has hecho antes, que ya lo estás haciendo y te está saliendo bien. ¿Qué cosas vas a iniciar que son buenas ideas, que todavía no lo haces, pero que te están diciendo nuestro Señor que esto puedes arrancar? ¿Y qué cosas vas a detener en tu actuar como ministro, que no es lo que te está pidiendo Jesús, sino cosas que a lo mejor tú creías que sí te pedía? Estamos ya concluyendo y quiero darte gracias por seguirme en todo este video, en este microcurso para hacer nuestra iglesia más bonita y más luminosa. No me resta más que desearte que a la pregunta de nuestro Señor, que te preguntó al inicio, ¿qué buscas?, te lleve a encontrarlo morando en tu corazón, ¿no? Y esto te inspire a amar con mucha ternura a todo su rebaño. Ora por mí, yo estoy orando por ti. Y seguimos caminando. Que Dios nuestro Señor nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Soy Ricardo Medina, nos vemos pronto. Que estés muy bien.